Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el cual vamos a hablar de una institución toral, una institución fundamental en la tramitación de los juicios de amparo en México, que se refiere precisamente a la suspensión del acto reclamado, pero específicamente algunas modalidades de esta suspensión que nos permiten advertir nuevas tendencias, nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas vertientes argumentativas que se han ido desarrollando en el seno del Poder Judicial Federal, incluso con pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que a la postre configuran una suspensión del acto reclamado quizá diferente, distinta, con otras características, ya nos lo platicarán nuestros invitados, a la que se tenía hace 10 o 20 o 30 años. Bueno, para entender este tema, le doy la bienvenida al programa al señor magistrado Eustacio Esteban Salinas Goldberg. Bienvenido, señor magistrado. Muchas gracias. Qué gusto recibirte. Gracias. Bienvenido. Y también al señor magistrado Luis Fernando Angulo Jacobo. Luis Fernando, bienvenido. Un gusto, doctor. Igualmente. Gracias por la invitación. Luis Fernando, pues empezamos contigo. A ver, las personas que te están viendo, que te van a escuchar, probablemente se pregunten, pues, ¿qué es esto la suspensión? Parece un término ahí muy de abogados, ¿verdad? Muy técnico. ¿Cómo podríamos entenderlo? A la pregunta de qué es la suspensión del acto reclamado, ¿qué les dirías? Bien, doctor, pues siempre conocemos y es de conocimiento público, cuando menos el concepto o el nombre del amparo, porque los medios de comunicación pues continuamente están hablando de que tal personaje promovió un amparo. Y yo creo que a todo el mundo le queda claro que es un medio para proteger derechos. Sin embargo, esta suspensión es una medida cautelar que es una herramienta que nos permite que en tanto se resuelve el juicio de amparo y se determina en la sentencia respectiva si el acto de autoridad fue violatorio de algún derecho contenido en la Constitución o en algún tratado internacional o convención, esta medida permite que no se ocasionen perjuicios de imposible reparación al promovente. Esto es que se proteja, podríamos decir, provisionalmente, en tanto el juez determina en el fondo si el quejoso tiene razón y hay que concederle el amparo. Perfecto, muy bien. Eustacio, a ver, en este orden de ideas que está planteando Luis Fernando, ¿cuál es la relevancia? Y te lo planteo de la suspensión. Te lo planteo porque yo he escuchado colegas, abogados, abogadas que dicen, pues que hay juicios de amparo que se promueven con una lógica de obtener la suspensión y que incluso a veces ya lo que salga en la sentencia no es tan trascendente, pero ganar la suspensión. Ellos dicen, ese incidente, porque es un incidente, tiene una tramitación incidental en el juicio de amparo, es muy importante. ¿Por qué? Bueno, es realmente muy importante, pero sobre todo yo más que nada, a lo mejor difiriendo un poquito, es para mantener viva la materia del juicio de amparo. Esto es para mantener viva la materia. Así es. Correcto. Sí, porque recordemos, finalmente, antes, no, ya muchos años atrás, los que llevamos ya algún tiempo en esto, pues podemos recordar también, ¿no?, que la suspensión antes no tenía efectos restitutorios, era conservar la materia, ¿no? Y se entendía conservar la materia en cuanto a que simple y sencillamente era mantener las cosas en el estado en que se encontraban. Yo me acuerdo que se usaba un símil en la Facultad de Derecho de la UNAM, que daba un profesor muy famoso en ese entonces, que era como que te tocaban con la suspensión y te tenías que quedar congelado. Todos ¿Se acuerdan? Congelados. ¿Verdad? Todos congelados. Todos congelados. Es eso, ¿no? Era eso. Y antes era inconcebible suponer que pudiera tener efectos restitutorios como hoy por hoy los tiene. Recordemos, ¿no?, antes de la ley de amparo en vigor, que entra en 2013, antes la Suprema Corte emitió, por ejemplo, el criterio aquel de la suspensión respecto de clausuras por tiempo indeterminado. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Entonces ahí dijo, mira, es un acto de tracto sucesivo y aquí sí te voy a dar unos efectos para restituir y se puede levantar en un momento dado la suspensión. Y finalmente, si el amparo le es adverso ya en cuanto al fondo, pues entonces
simplemente va a continuar aquella medida de suspensión o clausura de un establecimiento comercial, ¿no? Entonces, hoy por hoy, a raíz incluso precisamente de ese criterio relevante en la Suprema Corte de Justicia, es que el legislador en un momento dado, al elaborar el proyecto de ley y posteriormente su aprobación, expedición, etcétera, ya hoy por hoy sí se prevé en la ley que se pueden dar efectos restitutorios siempre y cuando la naturaleza del acto lo permita. Ahí está. Acabas de poner una clave muy importante. Sobre esto vamos a platicar. A ver, me regreso un poquito. Voy de nuevo contigo, Luis Fernando, porque ahorita Estacio ya nos dio una pista muy importante. A ver, la ley de amparo del 2003. Ya hay un conjunto de preceptos. Bueno, incluso la reforma constitucional de 2011 con esa fracción décima del 107, que ya alude incluso a pues ese concepto originalmente creado por vía jurisprudencial, que es la apariencia del buen derecho. Ya está en la Constitución, ya está en la ley de amparo, ¿no? Entonces, te pregunto, Luis Fernando, y te pido que seas tan gentil de compartirnos un comentario al respecto, tenemos también un marco jurídico renovado. O sea, no se trata solamente de interpretaciones, etcétera, como las que ahorita vamos a mencionar, o de una visión doctrinal, etcétera, sino pues el marco jurídico cambió al fin y al cabo, y eso es importante, ¿no? Así es. Me voy un poquito para atrás. Sí. Y menciono un ministro que sin duda tú conoces, doctor, es el ministro Guillermo Guzmán Orozco. Sin duda, ¿Sí? Vaya que sí, y lo admiramos, yo creo que todos lo Un admiramos. magistrado brillante, muy de avanzada, y un ministro pues, también con una gran calidad. Cuando era magistrado se quedaba él, referían casi siempre en voto particular, porque él traía una visión muy avanzada de los derechos. Y en el tema de la suspensión, entiendo que él ya manejaba el concepto de peligro, apariencia del buen derecho y peligro en la demora, y sus proyectos pues no pasaban porque existía aquella idea pues ya muy firme de que, como decía el magistrado Salinas, la suspensión era conservativa. Entonces, simplemente es para paralizar el acto o sus efectos y de ninguna manera darle un efecto restitutorio. Este efecto restitutorio empieza a generarse a partir de la jurisprudencia de los tribunales colegiados, y en 96 es cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el tema, ya lo adelantó el magistrado, tema de clausuras, inicia este concepto en la materia administrativa, y en el tema de Que clausuras... venía de colegiados, ¿se Sí, acuerdan? venía de colegiados. Venía del tercer colegiado en materia administrativa del primer circuito, que yo recuerdo por lo menos. Así es. Entonces, definen que siendo una medida cautelar, participa de la naturaleza general de las medidas cautelares y que por supuesto entraba en el amparo. Entonces, establecen este concepto de la apariencia del buen derecho, que consiste en hacer un asomo provisional de la inconstitucionalidad y darle pues, efectos de una tutela anticipada, que ya comentaba también el magistrado. Este criterio fue muy relevante, creo que fue el que abrió la puerta para ir generando vía jurisprudencial ya muchos criterios no solamente aplicables a la materia administrativa, y en todo ese bagaje de jurisprudencia, pues fue la que conformó este proyecto de ley de amparo que elaboraron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en su mayoría de postulados fue aprobado en esta reforma que está vigente a partir de 2013. Ahí está. A ver, Eustacio, regreso contigo. La naturaleza, los dos lo mencionaron y quiero traerlo ahorita a la mesa. La naturaleza de una medida cautelar sirve a fines procesales. Pensemos en otras medidas cautelares, digamos, una medida cautelar en materia penal, ¿no? Una prisión preventiva. Tiene que servir a fines procesales, no sustantivos. Si nos vamos estrictamente a la técnica del amparo, la suspensión del acto reclamado, también ustedes lo apuntaban, bueno, la conservación del acto, que no se pierda la posibilidad de que la sentencia tenga sentido, que incida en la realidad, etcétera. Pero ciertamente en esa visión tradicional, en esa suspensión conservativa, como muy bien la definiste, sí hay una diferente caracterización de, lo voy a poner así, perdón por simplificar tanto, pero de forma y fondo. Es decir, la suspensión como algo formal, procesal, cautelar,
y la sentencia donde pues verdaderamente te vas a pronunciar y a menos que haya una causal de sobreseimiento vas a decir, ¿es constitucional o es inconstitucional el acto reclamado? ¿Esto ya no tiene sentido entonces ahorita o sí? Pues mira, Esa visión, pues mira, recientemente la Corte, ¿no? La segunda sala, precisamente, hace un criterio derivado de contradicción, lo que antes era contradicción de tesis, que ahora es contradicción de criterios, donde precisamente plasma ya la idea, ¿no? Relativo a la efectos restitutorios, de manera que ya hoy por hoy no podemos ver la medida cautelar meramente para efectos conservativos, sino restitutorios. Ahora, como yo te decía, vamos a atender a la naturaleza. Evidentemente, pues va a haber actos positivos, actos de carácter negativos y actos omisivos, ¿no? Recordemos, esto es importante porque también el propio legislador en la ley de amparo señala la diferencia de los actos negativos respecto a los positivos para cuanto al fondo, ya que cuando se trata de un acto de carácter positivo, pues el efecto será restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados por el acto de autoridad. Mientras que en tratándose de actos omisivos, pues más que nada se obliga a la autoridad responsable a respetar el derecho humano violado y a llevar a cabo aquella conducta que omitió. Entonces dices, bueno, ¿qué va a pasar si lo obligas en una medida cautelar mientras tiene vida el juicio de amparo? Porque recordemos, la suspensión tiene vida hasta en tanto se resuelve en definitiva el juicio de amparo, ¿no? De manera que uno podrá decir, oye, pero si es un acto omisivo, este, ¿cómo le vas a ordenar a la autoridad mientras resuelves el fondo que respete ese derecho y que lleve a cabo lo que el derecho la obliga, ¿no? ese es el gran tema. Acabas de poner el gran tema. Sí, entonces la Corte, a través de la segunda sala, precisamente nos define, y esto pues con base precisamente en el numeral 148, ¿no? De la ley de amparo que establece, bueno, la apariencia del buen derecho, peligro en la demora, y la naturaleza del acto nos lleva en un momento dado a poder otorgar material y jurídicamente esta medida cautelar, aun y cuando se den efectos restitutorios. Pero entonces dice, ¿cuál será la limitante? Y ese era el punto de contradicción. A ver, para quienes nos están viendo y acaban de escuchar al señor magistrado Eustacio Esteban Salinas mencionar esta contradicción de criterios, para que nos hagan favor de leerla, porque siempre es mejor y es recomendable Claro. ir a la fuente, ¿verdad?, de conocimiento. Se trata de la contradicción de criterios 338 diagonal 2022. Esto fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una sentencia que corrió a cargo en cuanto a la ponencia del señor ministro Luis María Aguilar Morales, y esto fue resuelto por la segunda sala del máximo tribunal de la República en sesión correspondiente al día 12 de abril del año 2023. Esa sería la cita. Me parece que es importante mencionarlo, ¿verdad? Para que puedan revisar este criterio. Y bueno, ahorita seguimos este análisis. A ver, entonces, Luis Fernando Angulo, actos omisivos. ¿Ahí qué sucede? Porque yo creo que ese es el reto. Es el reto. Si me permite, doctor, hacer un comentario respecto del tema que le planteaste al magistrado. Por favor. De si sigue la medida cautelar siendo meramente procesal. Creo que su origen es ese y era evitar daños y perjuicios, imposible reparación. Sin embargo, en la contradicción de criterios que refiere el magistrado Salinas, le dan un contenido sustantivo, porque dice la segunda sala, bueno, es que la obligación de mantener conservada la materia de juicio, que es la finalidad de protección del derecho en el principal, es la misma que la de la suspensión, que es también proteger el derecho humano. Entonces creo yo que le dan ya un carácter sustantivo de protección de derechos, de tal manera que, pues así lo dice la contradicción, lo equipara a la finalidad que sigue el principal. Tutela judicial anticipada. Exactamente. Pero entonces, en esto que podríamos llamar, no sé si a lo mejor
sea correcto, estoy exagerando, pero una suspensión 2.0 Sí, o por supuesto. 3.0 o eh, suspensión revolucionada, vaya, Sí, no sé. sí. Pero ciertamente no es aquella suspensión de corte Conservativo. conservativo al cual se aludía, ¿verdad? Y con el cual yo pienso que muchos de nosotros nos formamos. Así nos fue explicada la institución. Bueno, entonces, pero la pregunta muy concreta que te planteo es, entonces ya no es una medida cautelar, ¿o sí? Sigue siendo, porque lo que dice la contradicción de tesis es que sigue siendo provisional. Sigue siendo. Y En cuanto a lo que decía Eustacio de que va a regir hasta hasta la sentencia. hasta la sentencia Hasta final. la sentencia, y siempre dice la contradicción, a condición de que se puedan retrotraer los efectos. Ahorita vamos para Sí. ahí, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Pero lo planteo porque, insisto, y esto, ahorita estamos hablando de la suspensión del acto reclamado, pero habrá gente que, escuchándolos a ustedes, se haga la pregunta, bueno, ¿y entonces qué es una medida cautelar? Porque si es una medida cautelar que debe de servir a fines procesales, pero ya anticipa el fondo, pues entonces ya estamos ante una medida cautelar muy peculiar, Sí, muy curiosa, muy protectora de o derechos. muy protectora. Al final, pues dice la segunda sala, tiene la misma finalidad que el principal, de tal manera que protégelo igual, pero va a ser de manera provisional. Correcto. De tal manera que dice a condición de que se pueda retrotraer los efectos. Que ese es un tema no sencillo Exacto. y no fácil. A ver, Perdón, pero no sé si pueda contestar lo de los efectos, de una vez. actos negativos. Sí, por favor. La propia segunda sala lo resuelve y dice, y esto es un tema relevante que refería al magistrado Salinas, que anteriormente era conservativa, nada más era un quédense quietos todos. Congelados. Y por supuesto que en actos omisivos, pues, o negativos, pues no procedía la suspensión. En esta contradicción de tesis, lo que dice es que sí procede, y el efecto será que haciendo ese asomo provisional que nos lleve a altas probabilidades de que se conceda el amparo, vamos a establecer las medidas que tiene que llevar a cabo la autoridad, ejerciendo las facultades que estimemos lo obligan a actuar en determinado sentido. De tal manera que los actos omisivos, pues, o negativos, sí entran dentro de la esfera de la protección. Déjame en este tenor para ilustrar para la audiencia, pues específicamente qué tipo de casos se podrían dar. La propia sentencia de la segunda sala enuncia, dice, por ejemplo, la suspensión en este tenor que ustedes describen podría tener mucho sentido. Primero, en el caso de que se omita dar trámite al recurso de apelación instado por el quejoso. Segundo, cuando se omite designar un defensor público en favor del ofendido menor de edad en una causa penal. Tercero, cuando se omite iniciar la investigación de hechos irregulares atribuidos a servidores públicos en procesos de probable o presunta responsabilidad oficial. Cuarto, cuando se reclama la omisión de adscribir personal a un órgano jurisdiccional con la finalidad de que la plantilla del juzgado se encuentre completa y se pueda trabajar con normalidad. Bueno, porque es muy importante decirlo porque entonces las personas que nos están escuchando dicen, bueno, ¿y de qué se trata de este tipo de ejemplos? Ahora, en este tipo de ejemplos se dan las circunstancias a las que tú aludes de que se pueda retrotraer los efectos, sí o en función del sentido que tenga el fallo definitivo. Sí, yo creo que sí, pero sobre todo, si me permites dar un ejemplo que creo es más ilustrativo, pues eran las políticas de vacuna de COVID-19, Ah, bueno. donde se excluían, Oye, ya directo, ¿verdad? directo, señor magistrado, qué bueno. donde se excluían a determinadas categorías por edades, Sí. y pues ahí iban los quejosos y decían, pues aquí lo que me causa agravio es que no me contemplen en esta fase de la vacunación. Yo recuerdo que incluso en algún momento la política nacional de vacunación relegaba a profesionales de la medicina que trabajan en el sector privado. ¿Se acuerdan? Así es. Es correcto. Entonces creo que ese es un caso muy ilustrativo de una exclusión Oye, pero en pues una ya política. como sacaste ese caso, ni modo, pues ya yo también ya me voy a meter a la cocina, pero ese caso no les parece, a ver, empezamos contigo, Eustacio, que precisamente lo que no permite es retrotraer los efectos en función del sentido del fallo, porque, digamos, puede haber una sentencia en donde diga, bueno, no discrimines, entonces incluye a todos en el orden que sea, etcétera, pero había muchas sentencias en el contexto de la pandemia, que incluso llegó el tema a la corte, en donde decían, den la vacuna en el incidente suspensional.
en el incidente. Entonces, ahí no habría posibilidad de retrotraer, ¿no? O sea, la vacuna ya está Ya administrada, está aplicada ya está en un aplicada. momento dado, ¿no? Digo, pudiera servir eventualmente, supongamos, si hay la aplicación de vacuna de refuerzo, ¿no? Eventualmente, Correcto. ¿no? Recordemos que incluso Pero no sería no sería materia de una nueva demanda. pudiera en un momento dado, pero recordemos que es que antes, y lo que se buscaba era porque se excluía precisamente a cierto segmento, ¿no? De la población y a ellos no se les aplicaba, ¿no? De manera que, pues finalmente, si se obtuvo el que también se incluyera, ¿no? Pues para aplicar a futuro pudiera ser. Ahora, esto es muy importante porque pensemos, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si queda, no se puede retrotraer porque pues ya finalmente la vacuna ya se aplicó? Entonces estamos ante un conflicto, ¿no? Eventualmente, lo que señala la Corte que dice, oye, sí procede la suspensión con efectos restitutorios siempre y cuando se puedan retrotraer los mismos. Pero en ese caso En no. este caso no. Entonces uno pensaría, ¿qué puede pasar ahí? Pensemos, Dios no lo quiera, otra pandemia que requiere otra vacuna. Entonces, si alguien ve esta contradicción, diría, no, pues es que no se puede conceder la medida cautelar porque eventualmente es dar efectos restitutorios que no se pueden retrotraer. Pero yo a lo mejor ahí te diría, estamos en un caso muy concreto y muy particular, que es, que es la vacunación, respecto a la cual incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterios jurisprudenciales de observancia obligatoria para todos los tribunales del país. Y creo que eventualmente en ese caso, pues estamos ante una excepción, porque finalmente, pues existe ese criterio que es especial. Sí. Entonces, yo te diría, esto puede ser un criterio general y la vacuna ya. Y habría que atender. Caso. Sí, porque además, pues como ustedes saben, en un momento muy delicado en la historia reciente del país, porque era un momento de conmoción, bueno, afectó pues, a millones de personas, literal, a la economía nacional, a todo, ¿no? Creo que un papel de gran dignidad, lo digo, yo sé que ustedes a lo mejor no lo pueden decir, pero yo sí, porque pues yo estoy por fuera, ¿verdad? Claro. Un papel de gran dignidad en el Estado mexicano lo jugó el Poder Judicial Federal. Fue la esperanza de millones de familias. Se promovieron muchos amparos en nombre y representación de niñas, niños y adolescentes. Porque recordemos que cuando la autoridad educativa dice hay que regresar a las escuelas, son muchas las familias que dicen, ¿qué va a pasar? Y ahí el juicio de amparo jugó un papel toral gracias a la suspensión del acto reclamado. Totalmente. Entonces, Sí, era más importante que el fondo. ahí está el Por ejemplo. la urgencia. Ahí está el ejemplo. Porque necesitamos que se resuelva de inmediato. Pues sí. ¿no? Porque está en juego la vida. Sí. Había personas muriendo de COVID y no una ni dos. Estamos hablando de miles de muertes. Y había riesgos para los abuelitos que vivían en casa y los niños entraban y salían, iban a la escuela y tenían contacto con muchas personas. Sí. Entonces, el ejemplo que pones es buenísimo, es muy, muy importante. Sí, sí. Y me parece que la interpretación que nos compartes es plausible, porque ojalá efectivamente que no llegue esto de nuevo, pero podríamos pensar, si está en riesgo la vida o temas de salud, quizá interés superior de niñas, niños y adolescentes, o sea, habría que plantearlo. Caso por caso. Si me permite, doctor, en relación con este tema que comentan, recuerdo en una conferencia que dio el ministro Pardo Rebolledo, dice el ministro Pardo Rebolledo, cuando en la Corte emitimos una jurisprudencia, el debate apenas empieza. Entonces dice un magistrado presente, oiga, señor ministro, me preocupa porque nosotros creemos que cuando la Corte resuelve, el debate se termina. No, dice el ministro, emitimos un criterio y ese criterio se desdobla a supuestos infinitos. Entonces, es como nos veamos como juzgadores, ¿no? Y qué relación guardamos con las jurisprudencias de la Corte. Una acción de inconstitucionalidad que se resolvió en 19 o 2000, que fue ponente el ministro Lainez, se resolvió una acción de inconstitucionalidad donde se hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 128 de la Ley de Amparo, porque literalmente prohíbe la suspensión tratándose de técnicas de investigación. Entonces, pues los tribunales negaban la suspensión, pero
promueven la acción y la Corte dice, no, 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 esto permite una interpretación conforme. Esto no impide que el juzgador en cada caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, a la apariencia del buen derecho y al interés social, resuelva. La ley de amparo no puede ser una limitante. Entonces creo que es como nos conceptuemos como protectores de derechos y entendamos que esta jurisprudencia la debemos entender en el sentido más amplio, protector. Si hay un aspecto como que pone la condición de retrotraer las cosas, pero hay un caso de total importancia, un derecho fundamental que hay que proteger, pues creo que no debe ser una limitante para que podamos conceder, aunque en el fondo, como decíamos en el caso de las vacunas, no se pueda retrotraer. Pero yo creo que estamos de acuerdo en que esta sentencia de la contradicción criterios 338 diagonal 2022 de la segunda sala no invalida el criterio de vacunas. De vacunas, yo No. creo que ese es especial. Ese es especial, específico. Y ese sirve de línea argumentativa para casos Para de casos la misma similares, relevancia. análogos, Correcto. claro. Sí, Y este es el criterio general, General, yo Es el sí, criterio general. Pero no habría base o sí, no es un candado. ni se hace referencia específica no. aquí tampoco. No hay mención. no. Porque los casos que yo acabo de referir, bueno, y otros que están aquí, Ujú. pues no se refieren a derecho a la salud, son cuestiones más bien de funcionamiento del Estado mexicano y de cómo se llevan a cabo, pues sobre todo procedimientos, es decir, investigación de responsabilidades oficiales, nombramiento de defensor público, tramitación de Pero un son los- recurso de segunda instancia. Pero son los casos que generaron la contradicción. Sí, Eso no implica que en la diversidad de temas que se presenten, pues encontremos algunos que no se puedan retrotraer y que aún así proceda la suspensión. o sea que la lectura correcta de esta contradicción de criterios, Luis Fernando, es que no es limitativa en cuanto al carácter Sí. tutelar de la propia institución de la suspensión del acto reclamado. Sí, porque esa es la línea de la Corte. La Corte dice, a ver, vamos a proteger derechos con esa tutela anticipada que refería el magistrado Salinas. Sí, incluso ya hasta Sí. como que equiparan un poquito. No, sí, y lo dice. Lo dice. Literal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están al mismo nivel. Sí, Dice, Equipara el fondo con la medida. porque dicen, los dos cautelar de tienen la misma suspensión. finalidad. exacto. Es una Sí. tutela judicial, ¿no? Está anticipada acá y esta ya es definitiva, pero los dos tienen trascendencia a derechos humanos porque finalmente, pues lo que se busca es el respeto, ¿verdad? de los derechos humanos también durante la sustanciación del juicio. Fíjense, precisamente para apoyar esto que ustedes señalan de forma tan clara y atinada, en el párrafo 100 de la sentencia, porque están numerados los párrafos, dice la Corte, considerar que el fondo debe prevalecer sobre la suspensión, es decir, la resolución Ujú. definitiva sobre el incidente de medida cautelar, es inexacto, o sea, es equivocado. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que están haciendo es equiparar el fondo y la medida cautelar. Dice, porque como se sostuvo, la medida cautelar tiene la finalidad de generar las condiciones para salvaguardar los derechos en disputa. Esto es literalmente lo que dice la sentencia, párrafo 100, para quienes luego vayan a la fuente, que es muy, muy importante. Y en efecto, como ustedes muy bien señalan, pues aquí hay ya incluso me atrevo a calificarlo así como que una especial resignificación de la medida cautelar. Sí, totalmente. Al equipararla al fondo, ¿A fondo? prácticamente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestros invitados sobre esta nueva forma, ya lo han visto con muchos matices, con una gran sofisticación argumentativa, los han escuchado, de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Sobre esto seguiremos platicando, no se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación para platicar con nuestros invitados de esa institución medular, fundamental en la tramitación de los juicios de amparo, que es la suspensión del acto reclamado. Y quiero regresar contigo, Luis Fernando Angulo, magistrado. A ver, un tema muy delicado en términos de la práctica del juicio de amparo, de la regulación que la ley de amparo da a la institución de la suspensión del acto reclamado, es la materia penal.
porque está en juego, pues nada más y nada más que la libertad de las personas, la presunción de inocencia, el debido proceso. Y creo que en materia penal es donde resentimos los ciudadanos el jus puniendi, el poder de castigar del Estado de manera más evidente y directa. Cuéntanos cómo este tipo de discusiones, este tipo de criterios, esta, pues lo habíamos dicho, suspensión 2.0, debe de ser considerada en materia penal. ¿Cómo no, Miguel? Muchas gracias. Bien, pues como decíamos, la ley de amparo, es un proyecto que en su mayoría, yo creo que un 85% de postulados del proyecto de ley de amparo que presentó la Suprema Corte. ¿Qué hicieron? Retomaron todos los criterios que la propia Corte fue emitiendo en materia penal y los sistematizaron. Creo que son 10 artículos. En la ley de amparo son 10 artículos de suspensión penal. Sí, fueron diciendo en el tipo de por tipo de acto, si el acto es este, el efecto será este otro, el efecto será este. Y que ya como digo, lo habían definido en la jurisprudencia. Estos definitivamente se tienen que actualizar en términos de esta jurisprudencia y ya lo están haciendo porque traemos ahí dos contradicciones de criterios de temas que resolvió el Pleno Regional Centro Norte, que está ubicado aquí en la Ciudad de México, en el cual resolvieron dos temas muy relevantes en junio y julio de este año, y precisamente aplicaron la contradicción de criterios de la segunda sala, en el cual resolvieron primero si se le podía dar efectos restitutorios a la prisión preventiva justificada, y en julio resolvieron un tema todavía más complejo, si se le podía dar efectos restitutorios a la prisión preventiva oficiosa. En ambos respondieron que sí se puede dar, y precisamente es en aplicación de esta jurisprudencia. Y si gusta, ahorita ya comentamos, si así lo determinas, podemos comentar estas contradicciones para ver cómo se desdobló este criterio Sin duda, en sin estos duda alguna. asuntos. Bueno, y vamos de una vez a entrarle, Eustacio Salinas, magistrado, porque si nosotros leemos el 147 de la ley de amparo, dice, desde luego, ya ustedes mismos lo habían señalado, se debe de atender a la naturaleza del acto reclamado. Pero luego dice, y siempre y cuando que sea jurídica y materialmente posible el otorgamiento de la suspensión. Bueno, yo me quiero centrar, Eustacio, en la palabra que sea jurídicamente posible. ¿Por qué? Porque en el caso que nos está planteando Luis Fernando Angulo, pues tenemos una novedad en la mesa que no podemos obviar y ha sido materia de análisis en estos programas especiales del canal, que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva, bueno, arraigo y prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo queda entonces? ¿Cómo está la cancha? Es muy interesante, incluso en las contradicciones de criterios que señala mi amigo Luis Fernando, precisamente se aborda a la luz el 147, ¿no?, en relación con la parte especial del capítulo de suspensión en materia penal. Y esto es importante porque precisamente al preverse esta parte especial para la suspensión en materia penal, dice el propio Pleno Regional en materia penal que ahí ya el legislador previamente anticipó, ¿no?, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de manera que no había que asomarse a la parte general y en concreto al artículo 147. Sin embargo, como bien lo puntualizas, hay dos sentencias ya recientes condenatorias al Estado mexicano, el caso García Rodríguez y el caso Tecpil, Zompacle Tecpile, ¿no?, en el que pues finalmente condenan al Estado mexicano. Entonces, dice, no obstante, termina más o menos diciendo el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, dice, no obstante que existe ya los efectos específicos, debemos atender estas jurisprudencias internacionales de la Corte Interamericana que respecto a las condenas al Estado mexicano, y ahí nos está estableciendo la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. De manera que por sí solo estas condenas nos llevan a tener por satisfecho el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho. Esto entonces inclina la balanza.
porque también en términos del artículo 138 de la ley de amparo, cuando dice, bueno, vamos a hacer un análisis ponderado Ujú. entre la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y las leyes de orden público, entonces en criterio del Pleno Regional dice, bueno, ahí está, en esta ponderación ya estamos inclinando la Ya balanza. estamos Ahora, te pregunto, ¿para qué efecto? Muy bien. El efecto que le imprimió en tratándose de la prisión preventiva oficiosa, básicamente se hace consistir en lo siguiente. Dices, se va a conceder la medida cautelar o la suspensión para efecto de que el juez de control convoque a una audiencia a las partes dentro del plazo de 48 horas, a fin de que, en su caso, se pueda discutir una medida cautelar distinta. Evidentemente, dentro de ellas, pues está la prisión preventiva justificada, Correcto. ¿verdad? Sí, porque está establecida en el Código Nacional de Claro, Procedimientos Penales. claro. Entonces, ese es el efecto que se le está dando, básicamente. eh, lo imprimió el Pleno Regional y que, pues evidentemente, los órganos inferiores, como por ejemplo, en mi caso, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Querétaro, pues evidentemente estamos constreñidos, ¿no?, a acatarlo, y esos serán eventualmente los efectos que se deben de imprimir. Oye, solamente digo, parece muy obvia esta pregunta, pero te la tengo que hacer y sobre todo en aras a la claridad de quienes te acaban de escuchar y deben estar emocionados de conocer este criterio. Esa audiencia que se tiene que llevar a cabo en 48 horas, ¿la debe de citar la autoridad jurisdiccional competente de manera oficiosa o se tiene que esperar a que una de las partes inste a la convocatoria de la... Pues yo creo que recién notificada tiene el plazo de 48 horas, ¿no? Para que se celebre. Sí, porque es por efectos de la suspensión. Así es. Perfecto. Entonces, Así es. no hay... O sea, no hay de que, oye, fíjame fecha para la audiencia. No, yo te digo, o te diría, la autoridad responsable, en este caso el Venga, juez de sí. control, recibe la notificación de la suspensión y convoca a las partes, ¿no? Ujú. Y esto es importante, ¿por qué el convocar? Porque pues precisamente como era prisión preventiva oficiosa o automática, pues no había una contradicción, que es uno de los principios Ujú. fundamentales del nuevo sistema penal acusatorio y oral, ¿no? En eso también ganamos mucho con las sentencias de la Corte Interamericana. Ahora, regreso, Luis Fernando. Se da este debate y de pronto puede naturalmente el juez de control decir, pues fíjate que ya escuché a las partes, analicé lo que obra en la carpeta, lo que aquí se dijo, lo que sea, vaya. Y pues me voy por prisión preventiva justificada, ya no la de carácter oficioso. ¿También tiene una incidencia esto que estamos ahorita platicando de la suspensión por efectos Sí. institutorios en Pues, la justificada? Sí, en la justificada fue la que resolvió en junio. A ver, Y en la justificada, lo primero que hizo, el primer obstáculo que tenía el Pleno Regional es que tenemos disposición específica, igual que en la prisión preventiva oficiosa, el artículo 166 que dice, si el Ministerio Público solicitó la justificada, el único efecto será de que quede interno donde está, a disposición del juez de amparo en cuanto a su seguridad, ¿no? Pero interno. Entonces, el primer obstáculo fue ese, y lo que hicieron es hacer una interpretación conforme y decir, admite este precepto la interpretación conforme para garantizar el acceso a la justicia. Entonces, hay otros mecanismos para garantizar que no se va de la acción de la justicia y su comparecencia al proceso. Entonces, dicen sí procede este efecto restitutorio y establece, aquí es más claro, establece todas las medidas que puede establecer el juez para efecto de garantizar que comparezca al proceso. entonces sí tendría una trascendencia práctica por cuanto hace al disfrute de la libertad en el marco del proceso penal. Sí, claro. No seguiría, digo, porque luego esta fórmula, lo digo así, perdone, pero lo digo como yo lo veo, digamos, un análisis académico de que queda a disposición del juez de amparo para efectos, a la persona eso no le significa nada. O sea, materialmente estabas adentro y sigues adentro. Sí, así es. No, aquí básicamente, incluso el Pleno Regional dice que el juez de amparo puede dejarlo en libertad. Puede dejarlo en libertad y evidentemente deberá de llevar a cabo medidas de efectividad para pues que no se vaya a fugar y poderlo regresar o devolver
a la jurisdicción del juez del proceso en caso de que no llegase a obtener una sentencia favorable. Esto que dices es muy importante porque ciertamente, tú mismo lo mencionas, Luis Fernando, hay opciones. Ujú. Hay alternativas y a mí me da la impresión que en México, en ese punto del tema, quedaría para otro programa, no es el tema de hoy, pero lo traigo a colación por lo que ustedes mencionan, de la prisión preventiva, seguimos un poco como en el sistema inquisitivo mixto. O Sí. sea, en lo automático, pues ya ni necesidad de argumentar, ¿verdad? Están acusándolo por X, Y o Z, que son los del 19, párrafo segundo, los del 167 del Código Nacional, en automático ya ni me preocupo. Hipótesis ampliadas, ¿no? No, y además, además, que sí, fueron sí. creciendo, Claro. Sí. fueron añadiéndose. Y que hipótesis. desvirtúan el sistema, ¿no? Pues, Es un total. sistema acusatorio donde la excepción es la privación de libertad. Pero no hemos avanzado ahí y entonces a mí me parece que si no sostenemos criterios de este tenor, pues estamos un poquito como dando vueltas sobre lo mismo. Hacemos grandes reformas, que generan mucha retórica, que generan mucho análisis, Pero no impactan no impactan en la vida. la vida de las personas. Sí. Aquí hay un tema, Miguel, que creo yo va a ser muy importante al momento en que la Suprema Corte dé cumplimiento a esta sentencia que refirió Eustacio. Y es el tema, la jurisprudencia vigente que dice en cuanto al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Dice la Corte, se van a cumplir siempre y cuando no se refieran a restricciones constitucionales. Te refieres al famoso criterio de la contradicción, tesis 293-2011, Así es. ¿verdad? Entonces, el Pleno Regional, cuando ve el tema de la prisión preventiva justificada, digo oficiosa, hace una acotación al final, porque uno de los colegiados negaba por ese motivo. Decía, a ver, existirán dos sentencias de la Corte Interamericana, pero a mí me sigue rigiendo el 19, porque tengo una jurisprudencia vigente del Pleno de la Corte que dice que tengo que preferir la restricción ¿A constitucional. qué colegiado te refieres? Bueno, a ver. Claro, pero recordemos que también hay el criterio jurisprudencial, ¿no? De la Corte que precisamente señala que cuando el Estado mexicano es parte y es condenado, Sí. las sentencias son obligatorias para todos, ¿no? Y agrego, Eustacio, hay un criterio que dice se tienen que cumplir en sus términos. Claro. O sea, esta idea de que, bueno, pero es que yo tengo aquí en mi derecho interno una contradicción de tesis de no sé caso y cuánto, etcétera. Pues es que, a ver, y tenemos tratados internacionales, tenemos Convención de Viena sobre derechos de los tratados, tenemos, o sea, yo siento que, en fin, pero ya vendrá en su caso el pronunciamiento de nuestro máximo tribunal que aclarará sin duda estas dudas que han sido incluso materia y objeto de discrepancias entre tribunales colegiados de circuito. Totalmente. Hay que decirlo, Claro. así, literal, ¿verdad? Ya lo veremos, pero a mí sí me parece importante subrayar, ustedes mismos lo apuntaban hace rato, y esta sentencia lo afirma. A ver, ¿para qué queremos la suspensión? ¿Para qué queremos la suspensión? Pues la suspensión sirve no solamente para efectos conservativos, sino también de tutela de derechos. Aquí está literalmente manifestado, una anticipada, Sí. pero de derechos. Así Claro. es. O sea, lo que está en juego ahí son derechos Humanos. humanos. Sí, el mismo derecho que en el fondo, pues. Exactamente. Eso es lo que dice la segunda sala. Es lo mismo, el mismo objeto de protección del principal que de la suspensión. Lo cual es un gran paso, Es un gran paso. porque ese sí es la ¿Sí? suspensión 2.0. Sí, Entonces, porque finalmente recordemos, ¿no? O sea, todo esto surge de la interpretación de cómo, qué debe entenderse para conservar la materia. Y un colegiado dijo, es que si es un acto omisivo y yo le ordeno que se lleve a cabo, pues ya le estoy concediendo el fondo. Y el otro dice, oye, espérame, sí, te estás anticipando al fondo, pero finalmente se puede retrotraer. Que esa es la cuestión que la Corte Así es, que lo subraya, fija ¿sí? es. sí, como tiene- condición. lo pone como condición. Sí. A ver, quiero traer a colación de la mesa y a la atención de ustedes, si fueran tan amables, el tema de qué agrega o cómo considerar en el marco de reflexiones que ustedes amablemente nos están compartiendo la apariencia del buen derecho. Y se los digo porque a mí me parece que pensando que quienes nos están viendo o escuchando, pues puede haber sin duda personas juzgadoras como ustedes, pero puede haber también postulantes, dirán, oye, todo esto que les escuché a los señores magistrados, ¿cómo lo puedo usar en mis casos? ¿Cómo Ujú. puedo yo mejorar mi argumentación? ¿Cómo puedo tomar estos criterios, estos comentarios, estos análisis para prestar un mejor servicio?
a las personas a las que yo atiendo. Entonces, yo pongo en la mesa, no sé, La apariencia del buen Apariencia. derecho, pues yo te la podría resumir, es un asomo provisional si asiste o no asiste el derecho humano que se está discutiendo en el juicio de amparo. Esto es, cuento o no con datos objetivos de que es muy probable de que voy a conceder la protección constitucional porque el acto de autoridad es violatorio de derechos fundamentales. Cuando dices datos objetivos, ¿te refieres a caudal probatorio? ¿Te refieres a unos buenos conceptos de violación? Pues evidentemente, Digo, para verlo en la práctica, ¿no? pues, la argumentación y en sí, pues, en qué consiste el acto, ¿no? Es la naturaleza, insistimos, es Sí, sí. esencial, ¿no? Y bueno, pues habrá casos que sí son evidentemente que confrontan al texto de la propia Carta Magna donde desarrollan los derechos humanos o algún tratado internacional. Pero, por ejemplo, estás pensando en casos muy evidentes como un acto de autoridad carente de fundamentación en sentido absoluto, algo así, o no tan radical. Pues digo, a ver, o sea, vamos a algo a lo mejor así, reducción al absurdo, pero por ejemplo, un derecho de petición, pues si no te contestan, Claro. pues oye, a ver, Correcto. o sea, No, bueno, sí, digo, esto dices, ¿no? es de manuales. Así es, Sí. ¿no? O sea, pues evidentemente, oye, yo Oye, te formulé por escrito a ver, respetuoso. y ustedes que llevan tantos años con tanta experiencia, ¿sí sigue pasando eso en la práctica? Sí, claro. Y claro, Sí. Es que Pero creo que un caso más claro fue el que resolvió el Pleno Regional, donde dice, se da la apariencia del buen derecho porque ya tenemos dos jurisprudencias de la Corte Interamericana sí, que lo establece que... comentamos. Entonces yo creo que en ese Ahí. concepto que da el magistrado Salinas, que refiere, hacemos un asomo provisional y hay altas posibilidades de conceder en el fondo, que esa es la apariencia del buen derecho, pues yo creo que al existir jurisprudencia, es el caso más claro. Pasó en un asunto que resolvió mi tribunal, el octavo colegiado civil aquí en la Ciudad de México, en una queja que resolvimos en junio, donde el acto reclamado era eh, la promoción de un familiar de una persona mayor de 101 años para que se le designara una tutriz o curador porque por la avanzada edad ya no estaba en condiciones de disponer sobre su persona y sus bienes. Y ahí en el fondo estaban pues una disputa en cuanto a ejercicio de bienes de la persona. Entonces dice, solicito que se declaren estado de interdicción. Entonces en eso estaban. Solicitan la suspensión al juez de distrito y el juez de distrito dice no, vulneraría o transgredería disposiciones de orden público porque afectaría el juicio de origen. Y nosotros lo que dijimos es que se daba la apariencia de buen derecho porque ya hay doctrina de la primera sala que establece la inconvencionalidad del sistema de interdicción, porque es violatorio de la dignidad humana. Entonces establece una serie de medidas para establecer un sistema de apoyos donde la persona esté en condiciones en un momento dado de participar en las decisiones sobre su persona y sobre los bienes. Y le dimos ese efecto anticipado. Creo que ese es un ejemplo típico y el otro será cuando el acto de autoridad carezca de toda competencia. Por ejemplo, un tema de clausura, clausura una autoridad que nada tiene que ver con el giro. Entonces, el juez le resulta muy claro desde el principio que regularmente lo que acompañan pues es la orden de clausura. Oye, y te puedo preguntar si en el caso de esta persona ya de edad más de 100 años, Sí, etcétera, 101. ¿el juzgado de distrito tuvo posibilidad de conocer esta contradicción de criterios de la segunda sala? De la primera sala, sí. No, no el de interdicción, sino el de efectos restitutorios, etcétera. Yo creo que sí, porque Porque te lo pregunto por esto, porque parte del servicio que intentamos dar en el canal y con este tipo de programas es precisamente la difusión. Yo sé que en el Poder Judicial Federal todos estos criterios circulan y que está la intranet de ustedes, en fin, todo lo que, pues las formas de comunicación, ¿no? De los criterios, pero luego también hay fuero común, hay sí. órganos administrativos, porque está lo penal, pero también está lo administrativo, etcétera. Y esto tiene que trascender y a veces en temas que hemos planteado en los programas siento que no transminan a cabalidad criterios de la Corte.
que Yo no veo, terminan de yo veo bajar. con mucha alegría que esta contradicción de criterios de la segunda sala la están citando los abogados en muchas revisiones, en muchas quejas, Ya la traen los de tal manera que postulantes, ya los bien. postulantes ya la traen. Bueno, eso es una buena noticia. Sí. Y hacia adelante, nos estamos ya acercando al final del programa, Eustacio Salinas. Hacia adelante, magistrado, ¿cómo ves? ¿Esto dará luego para una evolución, para, poníamos el caso de vacunas como algo específico y esto general? ¿Verías otras hipótesis específicas? ¿Verías si hoy estamos en 2.0, un 3.0? ¿Cómo lo vislumbras? Pues mira, siempre todo es perfectible, ¿no? O sea, no cabe duda. Incluso, pues, la misma Suprema Corte de Justicia emite, por ejemplo, en tratándose del sistema penal acusatorio, que pues ya llevamos un ratito, pero día con día seguimos Siguen saliendo. construyendo criterios, de manera que eventualmente esto, pues ahora sí que el derecho es cambiante, la interpretación tiene que evolucionar. Hoy por hoy creo que esto es un muy buen criterio. Es un avance. Yo ahorita creo que eventualmente el día de mañana se podrán hacer ajustes, pero yo creo que mínimos. Y lo que sería recomendable en este tenor es que los postulantes, como decía Luis Fernando, se apropien de ello, lo argumenten, lo incorporen en sus argumentaciones jurídicas y se los planteen a A ustedes. los operadores jurídicos que nos toca decidir. Qué gran reto. Luis Fernando, terminamos contigo. La misma pregunta, pues, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo Pues lo yo, ves? yo veo que es, como comentabas, que es un criterio revolucionario. Creo que la revolución ha empezado. Ha Y empezado. que, sí, que, y que esto, ¿Este es el inicio? y que como decía el ministro Pardo, este es el inicio. Este es el inicio. Sí, porque, No, porque- bueno, esto da para varios programas. porque fíjate, este candado de que como condición se pueda retrotraer, Sí. hay en ambos sentidos. Yo pensaba en el ejemplo, por ejemplo, que el acto reclamado sea la orden de restricción que se dan en los asuntos de violencia familiar. Dicen, no te acerques a la esposa porque hay antecedentes de víctima, de que la victimizas, ¿no? Ujú. La agredes. Si concedemos, puede ser que ya no se pueda retrotraer porque le haga realmente un daño. Entonces, Sí, a la víctima, aunque ahí la suspensión creo que no procedería porque sería permitir, ¿no?, la comisión de un delito y es una de las causas, ¿no?, donde expresamente se considera que es afectación al interés social. Pero está bueno el ejemplo. Pero está entonces creo y que debe haber varios como ese. Debe haber. sí. Por Entonces eso creo yo que te planteaba, ¿puede ser un esquema general que luego ustedes utilicen a nivel de trabajo en colegiados Ujú. para ir matizando? sí, claro, por supuesto. Ir diseñando subespecies, digamos. Este podría ser el género. Sí, es un criterio que se tiene que ir desdoblando. Se tiene que ir desdoblando. Totalmente. Y que podrá dar lugar a matices, Y a otras contradicciones de tesis. y a otras. Sí, Bueno, sin duda. y luego eventualmente también les planteo, porque ya seguramente ustedes ya lo pensaron, pero este es de sala. Sí. Puede venir un criterio Pleno, totalmente. Y la votación de este asunto fue con 3 ministros, en el sentido o sea, sumaron 3 votos, pues. Porque hubo una Una ausencia. ausencia y uno en un contra. integrante de la En- segunda sala votó en contra. Entonces, Pero yo creo que es un criterio muy razonable. Yo creo que en pleno podría ganar también. ojalá. Yo opino lo mismo. Eustacio Esteban Salinas, Luis Fernando Angulo Jacobo, gracias. Gracias a los dos Sí. por Gracias por la compartirnos invitación, doctor. sus conocimientos, su experiencia y que nos hayan permitido entender este tema que es relevante para la práctica del juicio de amparo y para la adecuada salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas. Gracias. Y gracias a usted que hace posible este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias y hasta pronto.